Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos como siempre a su programa por la mañana, un tanto tarde, pero aquí estamos. Doy los buenos días de inmediato a mi querido compañero Julio Aníbal Fernández, mi compañero de cada lunes y de cada sábado, ¿verdad, Julio? Así es, buenos días, Lindsay, contento de entrar a la casa de nuestros amables televidentes y pedimos excusa, Lindsay, porque estamos retrasados unos minutos por problemas de carácter técnico, no porque llegamos temprano, porque siempre madrugamos para estar bien temprano en el hogar de nuestros amables televidentes. Sí, llegamos temprano, pero algunos inconvenientes a veces hacen. A uno de los muchachos de aquí lo atracaron. Así es. Y eso hizo retrasar el programa porque era vital su presencia, vital, y cuando digo de vital, era vital. Así que ese fue el inconveniente, un atraco de los tantos atracos que a diario se cometen aquí en el país, pero son de las cosas, así que lo importante es que está vivo, que está bien y que las cosas materiales de algún modo y en algún momento se reponen, aunque para una persona, Julio, que tiene sus recursos limitados, es difícil. Cuando una dice, bueno, sí, las cosas materiales se reponen, la vida es lo único que no se puede reponer, ciertamente eso es así. Aunque la parte material no deja de ser difícil también, luego de tú tener un celular que lo adquieres con muchísimo trabajo o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, luego tener que volver a hacerte quizás de uno, quizás de menos categoría, pero un carabelita de eso, un walkie-talkie, como mientras tanto. Sí, mientras tanto. Bueno, señores, hoy inician las clases. La gran mayoría de los niños y niñas están convocados a asistir en el día de hoy a las escuelas. Y digo que están convocados porque no necesariamente todos los niños y niñas podrán presentarse en el día de hoy en sus aulas, en sus escuelas, por distintas razones. Una de las principales es el tema de los materiales, los útiles escolares, que simple y llanamente los papás todavía no lo han podido adquirir, y esto trae como consecuencia de que el niño o la niña no se presente cuando se tiene que presentar, en el momento que se tiene que presentar en las escuelas. A veces trae incluso algunas frustraciones en esos niños, pero lamentablemente esa es la realidad. Me llegó un video en este fin de semana, Julio, de un padre que yo se lo voy a mandar a Anthony. A Anthony también se le dañó el celular. Pero lo tiene, parece. ¿Te lo puedo mandar al correo tuyo? Bueno, se lo voy a mandar en un momentito a Anthony para ver si nosotros ponemos el video de un padre quejándose porque él tiene varios hijos, pero que resulta que él todos los años tiene que comprar libros nuevos a los 3 muchachos que creo que supongo que tiene, o 2 o 3 muchachos, porque los libros de el hijo mayor no le sirven al otro. ¿Por qué? Porque simple y llanamente cada año se cambian todos los libros, y es un negocio burdo que se da en este país, y la Secretaría, el Ministerio de Educación, bien, gracias. El ministro de Educación está en todo menos en lo que tiene que estar. Ahora está haciendo campaña de que quiere ser presidente de la República, váyate a ver. Entonces se olvida de lo importante. Se ha querido también con este tema de la educación vender la idea de que en educación, la educación se viene transformando. Puras mentiras. La educación no es verdad que se va a transformar construyendo escuelas. No es verdad que se va a transformar así. Hay grandes retos por delante en este aspecto, y lo que vemos cada año es la queja de los padres, y por otro lado, esas quejas no llegan a ninguna parte.
Cada año los padres hacen las mismas quejas y es como si fuesen palabras tiradas al viento, que se las lleva el viento y nada más. Nadie las recoge, nadie las valora. Bueno, pues cada año los papás tienen que someterse a deudas, a préstamos, para poder comprar los útiles escolares, para poder pagar las cuantiosas sumas de dinero que hay que pagar en los colegios privados, porque la mayoría de los niños, sobre todo la gente de clase media baja, tienen sus hijos en los colegios privados, porque la educación en este país, cuando no es por un tema de seguridad, que también ese es otro tema en las escuelas públicas, el tema de la seguridad del niño, y por otro lado, la baja calidad en la educación de esas escuelas. ¿Dónde están los verdaderos maestros? ¿Qué pasó con nuestros verdaderos maestros? Aquellos que realmente tenían una formación, óyeme, Julio, envidiable. Pero ahora los maestros, tú los ves y son analfabetos funcionales, hasta hablando, pronuncian mal las palabras. Imagínense usted escribiéndola, ni decir escribiéndola, ¿eh? Cometen una serie de errores gramaticales, ortográficos terribles, terribles. Y esos son los maestros que imparten docencia a nuestros hijos. Por ahí anda la educación en la República Dominicana. Hasta que no se dé un salto cualitativo en este sentido, bueno, pues vamos a seguir dando tropiezos con el tema educación en República Dominicana. Bajo estas condiciones, inicia las clases en el día de hoy con una cantidad de padres quejándose por lo extraordinariamente costoso de los útiles escolares, por un lado, y por el otro lado, el gran negocio que se da desde los colegios, desde nuestras escuelas, con el cambio de los libros cada año, porque aquí las editoras con esto tienen un gran negocio, pero nadie dice nada, porque no hay forma de regular esta situación. Y este señor decía, yo recuerdo que yo estudié con los mismos libros de mis hermanos y mis hermanos más chiquitos y los primos y lo que no sé qué, y se pasaban los libros. Bueno, pues ya eso no se puede, Julio. Esos libros pasan a ser basura, porque decía el señor, no sirven para nada, porque ni para echarlos en la chimenea, porque este país es un país tropical, decía él, no sirven ni para eso. No sirven absolutamente para nada estos libros y hay que tirarlo al zafacón. Se inventan ahora que los papás tienen que comprar unos libros que son los libros de trabajo, donde hay una rayita y entonces ahí en esa rayita tú vas a completar. O sea, invitando al niño ni siquiera a desarrollar las habilidades psicomotoras, o sea, ya los muchachos no tienen que escribir ni nada. Bueno, si vamos a hacer ese salto, vamos a hacerlo a través de la computadora, el iPad, pero yo creo que por ahí no hay que ser un científico de la NASA para resolver esa situación. Lo que pasa es que hay un gran negocio que se da entre grupos de lado y lado, y ahí me quedo, Julio. Sí, efectivamente, en la provincia de Monteplata, en el día de hoy, hay un llamado para hacer inicio de manera formal al año escolar. 2.8 millones de estudiantes dominicanos están destinados a asistir a las aulas de manera regular, pero como tú dices, Lince, varias son las contingencias que caracterizan este año escolar. La primera contingencia es hacer un llamado e iniciar el año escolar en medio de protesta como consecuencia de los daños colaterales que ha causado la situación esta de la nómina de los maestros, donde se le bloqueó el sueldo a 5.000 maestros y los dirigentes del ADP han declarado que por lo menos 2.000 o 2.500 de estos maestros se les bloqueó de manera incorrecta y que estos maestros, por no haber recibido su pago a tiempo, tendrán dificultades para iniciar el año escolar. En el día de ayer vimos en los diferentes noticieros de televisión de los diferentes canales, dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores en varias regiones del país como Neiva, Barahona, anunciando que no darían apertura hoy al año escolar porque en esa regional de educación se cometieron varios errores que perjudicaron a los maestros que acuden a dar clases en la cuestión, reitero, de bloquearle su sueldo.
Y efectivamente, como tú dices, Lindsay, uno no sabe si es que hay una atención especial a la educación o si es que hay una sobreactuación mediática del ministro de Educación. Pero en el día de ayer todos los noticiarios de televisión, todos los canales de televisión, la verdad es que todas las noticias, las principales noticias, la mayor cobertura mediática era sobre la figura del ministro de Educación. Uno no sabe si hay la confluencia de un precandidato presidencial, de una facción del Partido de la Liberación Dominicana y un ministro de Educación que debe estar entregado en cuerpo y alma a atender una de las principales necesidades del pueblo dominicano, que es la educación pública, una educación de calidad. No se trata de una oferta masiva de aulas, sino que hay una oferta cualitativa de educación. Es tiempo ya de que después de 5 años de dedicar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación nacional, ya hayan signo, haya notación de que se está dando un salto, un cambio cualitativo en la calidad de la educación, y tal como tú estableces el INSI, uno no lo percibe porque la calidad de los maestros dicta mucho de lo que debe ser un verdadero maestro, al estilo como lo era en la escuela en que nos tocó a nosotros educarnos, que era una escuela con mayor rigor científico, con mayor calidad académica y con mucha mayor dedicación de los profesores. Otro aspecto a resaltar, efectivamente, el INSI, es el problema de los libros. Aquí todos los años se le cambian los libros, lo que representa un gasto muy oneroso a la familia de pocos ingresos. Y el inicio del año escolar, más que una actividad festiva, más que una actividad que puede causarle felicidad, pues lo que le proporciona es trastorno en su economía y una especie de incertidumbre por no tener identificado dónde pueden buscar los recursos que cada año tienen que destinar para el cambio de los libros. Lindsay, mis hijos estudian en el Liceo Francés de Santo Domingo. Es una institución de un rigor académico extraordinario y no es una institución cara. Y esa institución cambia los libros cada 5 años. Hace 5 años que se adoptó una oferta académica y ahora 5 años después fue que se cambiaron, lo que nos permite a los padres tener un rejuego año tras año cambiando los libros con los otros estudiantes y representa una economía en nuestro presupuesto. Bueno, pues si un país que dedica tantos recursos a la educación, caracterizado por ser una nación amante del progreso, del estudio, de la academia, como es Francia, tiene ese mecanismo de cambio de los libros cada 5 años. Nosotros no entendemos por qué un país de ingreso medio como la República Dominicana, donde todavía existe una tasa de pobreza por encima del 32%, las familias de bajos ingresos son sometidas a esta incertidumbre todos los años de tener que adquirir libros nuevos que impactan el magro presupuesto. Y por último, Lindsay, la eterna promesa del gobierno de aprobar un bono educacional para las familias de bajos ingresos, para los empleados públicos, que uno nunca sabe si se aprobó, si no se aprobó, si la familia lo reciben o no lo reciben. Y esto también es otra situación que crea incertidumbre, que crea tortura en la familia al momento de tener que enviar sus hijos a la escuela, porque tienen que acudir o a los prestamistas o a desprenderse de cualquier bien material que tengan para poder ubicar recursos para la compra de estos libros, que solamente y únicamente benefician a las grandes editoras, que son de los capitalistas, de los empresarios dominicanos, que quieren sacar su ventaja del 4% y no permitir que este 4% vaya en la mejoría, en la oferta de una calidad, de una educación de mayor calidad en la República Dominicana. Esa es la verdad, Julio, un gran negocio y es lamentable. Tú sabes, uno de los errores que entiendo yo humildemente que cometió el presidente Danilo Medina, nombrar a Navarro en educación. Ahí tiene que ir un técnico, ahí tiene que ir una persona conocedora del tema, un maestro. Pero el ideal para gente de Danilo, un hombre de Danilo, Camacho, el profesor Radamés Camacho, hubiese hecho una labor extraordinaria en momentos como estos. Pero el presidente ha puesto ahí gente que las dos personas que han pasado por el Ministerio de Educación, ambos aspiran a la presidencia de la República. Del botín más importante del gobierno, el 5%, el 4% del presupuesto se destina al Ministerio de Educación. 100,000 y pico de millones de pesos cada año que se dedican solamente a la educación en la República Dominicana. Y esta gente lo que andan es aspirando a la presidencia. Óigame, eso es una charlatanería, porque ahí tiene que ir un técnico que se dedique única y exclusivamente
a la mejoría y a la transformación de la educación en la República Dominicana, porque es el pilar más importante para la transformación de cualquier sociedad del mundo. Esa es la educación, el punto fundamental para la transformación de las sociedades. ¿Cuál es? Educación. Sin educación no hay forma, dicen por ahí, no hay futuro. Sin educación no hay forma de transformaciones trascendente en ninguna nación, en ninguna parte del mundo. Váyase a los países donde en poco tiempo, y hablar de poco tiempo, estamos hablando de 2, 3 décadas, se ha visto una transformación extraordinaria. Le prestaron atención ¿a qué? A la educación. Y a partir de allí se transforman las sociedades, porque el conocimiento es, cuando usted adquiere conocimiento, conocimiento es poder, pero conocimiento también ahí tú lo tienes todo, es la herramienta, es la clave para tú crear, para tú realizar grandes transformaciones en la sociedad. De modo que nosotros apelamos a que el presidente le preste mayor atención a un punto que yo pienso, él desde su campaña miró hacia allá, porque a pesar de que yo entiendo que esto del 4% de la educación fue todo un plan macabro de un sector empresarial importante de este país, donde ellos también se llevan la gran tajada, y que fue una campaña bien estructurada, bien conducida, y que trajo una serie de personas que se adhirió a esta campañita, y muchos la tomaron. Bueno, la tuvo que asumir el mismo Danilo Medina. Pues ahora ya que tenemos el problema, bueno, pues entonces por lo menos vamos a hacer que esos dineros que se destinan exclusivamente a educación, que es demasiado cuando no se tiene un plan, por lo menos vamos a hacerlo lo más eficientemente, lo más eficiente posible. Entiendo yo. De todos modos, ahí está el gran reto. Vamos a ver cómo se le busca una solución, pero con tiempo, porque también aquí ese es uno de nuestros grandes errores. Cuando ya nos vemos con el agua al cuello, es que empezamos a reaccionar. Y como ya el agua está en el cuello, difícilmente que podamos tener algunos resultados. Y todos los años ocurre lo mismo. Cuando ya vemos que tenemos el agua aquí, que el palo está dado, entonces reaccionamos. Y así no se puede. Y yo pienso que la misma ADP puede ayudar bastante en el tema. Que el profesor Hidalgo que se ponga allí a ver de qué manera se puede regular un tanto más el tema de los colegios. Mira, Julio, hay otros temas que yo quiero tocar. Primero, solidaridad con ese pueblo, todos esas personas que viven en Barcelona, aquellos que les gusta esta ciudad para hacer turismo. Solidarizarnos con esa nación, con España, porque el pasado jueves, alrededor de las 5 de la tarde, en uno de los lugares más visitados por turistas, donde miles de turistas se hacen siempre presente, la Rambla en Barcelona. Bueno, pues un desaprensivo, ya se dice que fue un atentado. Bueno, ahí murieron unas 13 personas. En un periódico vi que el número era mayor, quizás porque muchos de los que sobrevivieron pero estaban en estado de gravedad, algunos de ellos fallecieron. En un primer momento se hablaba de 3 personas, después se aumentó a 13 personas y ahí va aumentando el número de víctimas que resultaron de este atentado el pasado jueves alrededor de las 5 y unos minutos en Barcelona. Es lamentable que esos hechos se den con tanta frecuencia en estos países europeos. Así es, Lindsay, es una pena que un lugar emblemático, un lugar simbólico de lo que es la convivencia pacífica y armónica de ciudadanos del mundo entero, sí, como son las Ramblas de Barcelona, haya sido objeto de un ataque terrorista monstruoso por parte de estos desalmados yihadistas.
Ellos saben, dentro de su delirio, dentro de su deseo de sangre y de distorsión, saben tocar lugares emblemáticos. Y la Rambla es un lugar que acoge a ciudadanos del mundo entero como un lugar donde todos tienen espacio para recrearse, para ver lo que es la creación artística, lo que es la creación intelectual, lo que es el disfrute de la vida. Y es por esa razón que allí ciudadanos de 34 nacionalidades fueron golpeados. Y es una pena que una nación como España, que hace un esfuerzo extraordinario por consolidar su sistema democrático, que tiene una política, si se quiere, de solidaridad con lo que es la inmigración de ciudadanos extranjeros hacia su territorio, sea golpeada de esta magnitud. Y los ciudadanos que amamos la paz, que amamos el progreso, que somos partidarios de la civilización, de la cohabitación y de la convivencia pacífica y armónica de toda la corriente religiosa y la corriente política, no nos queda otro deber que censurar y condenar este monstruoso, este sangriento ataque que costó la vida, como tú estableces, Lindsay, a más de 14 personas. El mundo no ha querido un poco quedarse de brazos cruzados, ni los ciudadanos españoles, ni las autoridades del gobierno, el rey, el príncipe, todos han acudido allí en una señal de solidaridad y de condena y de repulsa a este hecho monstruoso, reitero, que no hace más que afligir a los espíritus humanos, que amamos la vida, que amamos la convivencia pacífica y que creemos que bajo ninguna circunstancia el terrorismo que atenta contra personas inocentes, contra personas que lo que hacen es disfrutar de la vida, compartiendo con otros ciudadanos, pueden ser objeto de esta masacre que sufrió las Ramblas y que sufrió otro lugar también de la ciudad de Barcelona, lugares emblemáticos por su hospitalidad con los extranjeros, pero también donde hay una gran presencia de estos desalmados, por ese espíritu solidario de España que permite que ciudadanos musulmanes también crucen y se instalen en la región mediterránea de España. De manera que a través de este programa hacemos un voto de solidaridad con el pueblo español, con la región de Barcelona, y censuramos de manera enérgica este hecho de sangre. Bueno, Julio, muchas cosas, muchos eventos. Hoy también está contemplado un eclipse solar que nosotros podremos apreciar alrededor de las 3 y tanto de la tarde, se habla entre 3, 4, 4:45 de la tarde, y ya el Ministerio de Salud Pública y otras entidades han hecho un llamado a la población dominicana de que porque nosotros somos curiosos, nosotros los dominicanos somos sumamente curiosos, no se puede mirar directamente al sol, es una de las advertencias que se hacen. No se pueden utilizar lentes de sol normales, por más oscuro que usted lo vea. Tampoco se pueden utilizar con el propósito de que usted a través de ellos sí pueda observar este eclipse solar. Tampoco lo puede hacer, bueno, todo lo que tenga que ver con una visión directa no la puede hacer, no exponerse. Y solamente aquellas personas que tienen unas gafas especiales, y eso ahí tiene que consultarlo con un oftalmólogo, lo podrá hacer, que son gafas especiales para ver este tipo de fenómeno. Pero eso de usted usar telescopio, nada que ver. Ninguno de estos instrumentos son saludables para la vista. Eso puede afectar la vista enormemente, más de lo que nos podemos imaginar. Así que a cuidarnos en ese sentido. Así es nuestra madre naturaleza. No solamente vamos a poder apreciarlo aquí en República Dominicana, sino en muchísimas otras partes del mundo. Se habla de 21 países, aproximadamente 21 países donde este fenómeno de la naturaleza se va a poder apreciar. Sí, la peculiaridad y la creatividad del dominicano hace a veces que invente muchos instrumentos y mucha indumentaria con plástico y con eso, pero lo más razonable es que acojan el llamado de los expertos, de los entendidos, que han aconsejado no exponerse ni ver este fenómeno de frente, porque puede causarle daño en la vista. Puede verse por televisión, Lindsay, puede haber otro mecanismo, pero bajo ninguna circunstancia abocarse a verlo directamente, ni a utilizar indumentaria, producto de la creatividad tropical dominicana, que hace que nos inventemos cualquier cosa y que queramos estar encima de las azoteas de los edificios y de la casa para poder presenciarlo.
podemos verlo por televisión, hay otros mecanismos, pero bajo ninguna circunstancia desechar esos consejos de los expertos que lo que buscan es preservarnos de los daños colaterales que pueda tener un fenómeno de esa magnitud en la República Dominicana. Bueno, y ahí está el llamado y la advertencia también. Ese es el compromiso nuestro, hacer la advertencia, porque también la población, mucha gente lo hace por desconocimiento, porque está desinformada, y nosotros colaboramos, hacemos nuestro esfuerzo de poder por lo menos orientar a la gente bella, hermosa que nos sigue. Anoche en la iglesia me encontraba con algunas personas que siguen este programa. Bueno, hay muchas personas que siempre de algún modo nos regalan ese afecto, ese cariño, esa manifestación de, yo digo que hasta de complicidad, porque nos volvemos cómplices entre nosotros y ese público que se vuelve costumbre de cada mañana sintonizarnos, Siempre en la mañana nos sintonizan temprano. Nosotros reiteramos nuestras excusas por hoy tener ese retraso, pero ya ustedes saben que tuvimos aquí ese percance de uno de nuestros técnicos que fue atracado y era el que tenía la llave del canal, precisamente. Julio, Lindsay, sobre el eclipse, yo casi nunca veo a Osiris de León porque él siempre anuncia un poco alarmista. Tsunami, muy trágico en su pronóstico. Pero sin embargo, anoche me reconfortó que estaba haciendo un llamado y dando una explicación de carácter técnico de cómo economizar los efectos colaterales dañinos del eclipse. Digo, mira qué bien, porque siempre él anuncia tsunami, terremoto, hundimiento de zona. Y eso, hundimiento de zona, que si pasa por ahí, ¿cómo era que se llamaba? La fosa de Milwaukee. Siempre, con el metro hizo un show grandísimo. Y sin embargo, ayer lo vi muy ecuánime haciendo un llamado a la población y dando una orientación de carácter técnica. Yo creo que eso es loable y hay que resaltarlo. Claro que sí, que se tiene que resaltar. Además, son ciudadanos al fin y al cabo que andan preocupándose, aunque esos son como las abuelas que a veces son un poco exageradas, pero siempre es con la buena intención, tú sabes. Yo a los abuelos le presto mucha atención, en el caso de los abuelos, quizás me excedí con eso de Osiris, pero Osiris es bastante alarmista, ciertamente, un poco alarmista. Por lo menos es un hombre preocupado, digámoslo así, de nuestra sociedad, por nuestra sociedad. Julio, hay otro tema. Primero, me sorprendo porque había un rum de que iba a salir una encuesta. En el día de hoy no vi nada. No vi ninguna encuesta. Lo único que he oído, el rumor de que hay una firma encuestadora que ha tratado de salir en varias oportunidades y como que la frenan. Yo no sé qué es lo que pasa con eso, pero las encuestas siempre son saludables para el manejo de una serie de informaciones que emanan de ese estudio que se hace en la población. Se recogen una serie de informaciones valiosísimas, no solamente para los candidatos, los que aspiran, no, estoy hablando para el propio gobierno. Les sirven de insumo para tomar una serie de medidas o tomar correctivos sobre algunas medidas que ya se están desarrollando. Pero me extraña mucho que pase tanto tiempo y no salgan encuestas. Esa es la verdad. Y oía de que justamente una de las firmas encuestadoras que cada cierto tiempo tienden a salir, como es el tema de la Gallup, de repente tomen la decisión, y lo digo así, de finalmente frenarse y no publicar esos números. De todos modos, con el tema de las encuestas en República Dominicana en los últimos años se ha jugado mucho y eso no es saludable. Yo prefiero entonces que no salgan las encuestas, porque si es para relajar, si es para disfrazar números porque le conviene a Mengano o a Sutano, mejor que no salgan. O porque no le conviene a fulano o a Mengano, no salen. Bueno, pues yo prefiero eso,
a que salgan unos números ahí que provoquen una irritación tan grave en la población, que eso puede derivar en cualquier cosa. Desde el disgusto de la gente de no ir, tomar la decisión de no ir a ejercer su derecho al voto, hasta muchísimas otras cosas. Y yo pienso que aquí los políticos tienen que hacer su labor. Hay algunos que no saben, no entienden la función que desempeñan para desbocarse y decir cualquier barbaridad. Referirse a temas tan serios con una desfachatez que usted se queda horrorizado viendo aquella cosa. Funcionarios de primer nivel que se atreven incluso a tratar temas que no son necesariamente del gobierno, inmiscuirse en temas muy partidarios, y eso provoca irritación en esos que sí son militantes de una organización política. La extralimitación de poderes es peligrosa. En términos políticos estoy hablando, porque aunque la reacción pudiera no ser inmediata, sí tiene consecuencias. No creas que no la tiene, sí la tiene. Y eso hay que también tomarlo en consideración. Esto lo digo por el señor Gustavo Montalvo, que a veces se le va la chaveta y habla más de lo debido, porque se siente tan superior, que cree que puede tratar cualquier tema de manera tan ligera y que no va a tener ninguna consecuencia. O el propio José Ramón Peralta, porque ellos dos como que se hacen competencia uno y otro. Yo no sé qué conflicto tan grande que hay ahí, que dije que no se gustan, que son prácticamente enemigos y que se viven tirando o enciendo flechas y balas y cuantas cosas. Yo no sé cómo no se ha producido un fuego ahí en Palacio, enorme el fuego, pero son cosas que usted dice, hay que ser prudente. ¿Dónde queda la prudencia de gente de ese nivel para tratar ciertos temas? Yo creo que el gobierno, desde el gobierno, tiene una serie de potestad que son puramente del gobierno y nadie puede tocar esa parte. Ahora, tampoco lo otro, el exceso de parte de esos poderes para extralimitarse e irse más allá de ellos. Ni de un lado ni de otro. Hay que respetar. Y yo creo que ese Partido de la Liberación Dominicana se merece ese respeto, porque yo creo que los militantes de esa organización política han sido altamente tolerantes con el propio gobierno, aún produciéndose una serie de quejas terribles a lo interno de esa organización, pero de ahí no salen. Lo más que tú escuchas una vocecita así que suena, pero ellos ahí tolerando, tranquilos, pero estos no. Estos salen y lo dicen y tuitean y sacan nota y cuantas cosas. ¿Qué te parece, compañero? Sí, es curioso que una herramienta de carácter científico para la producción de datos de diferentes sectores, de diferentes variables de la economía, de la política, haya brillado por su ausencia en los últimos meses, y que esa ausencia de esas mediciones de carácter científico haya coincidido con la baja de la popularidad del presidente Danilo Medina. Uno intuye entonces aquí que efectivamente hay ciertos intentos desde las alturas del poder, desde la posición influyente, de impedir que esas mediciones que se daban con una regularidad mucho mayor en la República Dominicana sean frenadas y no se ofrezcan. Pero lo lamentable, Lindsay, es que los grupos empresariales que patrocinan estas mediciones cedan un poco a esa presión mediática y priven a la ciudadanía, a la población, de unos datos que sirven incluso para orientar políticas públicas, para medir el impacto de la política pública en seguridad ciudadana, de la inversión del 4% en educación, cómo la ciudadanía percibe el aspecto del gobierno en sectores muy sensitivos, donde el gobierno emplea recursos enormes, extraordinarios, como la visita sorpresa, el impacto que las visitas sorpresa están teniendo en el crecimiento de la agricultura o en la solución de los problemas de esos sectores vulnerables de la sociedad. Y sin embargo, lo que seguimos, la actualidad política, lo que seguimos, el desarrollo de la agenda nacional, nos extrañamos de que no podamos disfrutar de esas herramientas.
un país que se pretenda y se precie democrático, que todos sus actores hagan un esfuerzo extraordinario por fortalecer su sistema democrático, no debe ceder al chantaje de funcionarios, que lo que perciben es acallar voces que pudieran no estar de acuerdo con lo que son sus perspectivas de la realidad política nacional. Y cuando tú siempre comienzas tu análisis, muchas veces terminas en Montalvo, yo de una vez viene a la mente José Ramón Peralta, porque este señor ha surgido en el escenario político como una especie de mago de la política. Interviene en la economía, en la estadística, en la presión fiscal, en el sector eléctrico, en la popularidad del gobierno. Es un individuo polifacético y opina de todo, Lindsay. Sí. Sin que tú nunca lo hayas conocido como un experto más que en la importación y exportación de productos agropecuarios como el ajo, que generalmente llegan a la canasta dominicana bastante encarecidos. Sí. Y este señor, con una desfachatez y un irrespeto a todos los lectores y a todos los que siguen la actualidad política en la República Dominicana, establece que todavía el presidente Medina anda por un 63%. Bueno, lo que pasa es que él tiene que decir cualquier cosa también. Yo no descarto, yo no voy a descartar de que sí ni que no, que ese 63% pudiera ser cierto. Eso yo no lo quiero descartar. Ahora, puede ser también que Peralta, que yo pensaba que a esta altura de juego iba a estar fuera del gobierno, porque esa es otra cosa. Caballero, usted está siendo enjuiciado, usted está siendo procesado por la justicia. Usted está metido en un caso serio de corrupción y donde además en una de las demandas de una empresa muy reconocida en la República Dominicana como es la DON, Lácteos Dominicanos, demandó a ese ministro José Ramón Peralta y al final la DON le gana en la justicia. O sea, que la DON tenía razón al momento de demandar al ministro administrativo de la presidencia, pero ahora tiene otra demanda mayor, donde es acusado de una cantidad de cosas terribles, por la posición que ostenta, se aprovecha de esa posición para entonces enriquecerse, enriquecer los bolsillos de sus empresas personales. Entonces eso es grave. Yo pensaba que a estas alturas de juego ese señor no estaría en el gobierno e iba él, de motus propio, iba él a ofrecer su cargo al presidente de la República para no poner al presidente en una situación más difícil. Mire, presidente, yo estoy siendo ahora mismo procesado, yo me voy a enfrentar mi situación con la justicia y mientras tanto ese cargo lo pongo a su disposición, señor presidente, porque yo no le quiero hacer daño a su gobierno. Ah, no, él cree que saliendo a decir, a dar la gran noticia de que hay un 63, pero no presenta absolutamente nada, que eso trae como consecuencia una serie de burlas y cosas. Yo eso no lo voy a decir. Bueno, puede ser que el presidente tenga un 63. Lo que pasa es que Julio se refiere a que justamente con todos estos escándalos de Odebrecht y el tema de Punta Catalina, la marcha verde en el día de ayer, que se fue hasta la propia Punta Catalina, ahí había un grupo de militares y cosas que impidieron la entrada de estas personas del grupo de los verdes hacia Punta Catalina, y el pedimento que hace esa marcha, el grupo de los verdes, que es una representación de esta sociedad, donde ellos le piden al presidente de la República de que el contrato que se tiene con la firma Odebrecht sea rescindido, que esa empresa salga de la República Dominicana. Pide el grupo de los verdes que ese tema de Punta Catalina sea revisado, etcétera. Ahora, yo a lo que me quiero referir, y probablemente todo eso, como es normal, Julio, de un presidente baje por un tiempo determinado, su imagen baje un tanto. Sobre todo, no porque Danilo sea Danilo solamente. En la región la mayoría de las figuras presidenciales están en un nivel de aceptación relativamente bajo, porque en la región hay una serie de temas que están muy candentes, que han provocado irritación en la población y casi todos tienen que ver con el tema Odebrecht. Entonces, que Danilo baje unos porcentajes, eso no tenía nada de pecaminoso,
no tenía nada de pecaminoso y la gente misma lo iba a entender, las razones por las cuales su imagen habría bajado, que después vuelve y sube. Ahora, ¿qué pasa, Julio? ¿Y cuál es la queja que también se da? Mira, Julio, cuando tú quieres disfrazar las cosas demasiado, eso va produciendo una irritación en la población que aunque tú no la notes, se va, sí la vas advirtiendo, aunque no lo digan, sí la vas advirtiendo. Fíjate, por ejemplo, lo que me dicen de un periódico. La mayoría de los periódicos digitales hacen encuestas. ¿Cree usted que, por ejemplo, por decir algo, cree usted que el grupo de los verdes ha disminuido su popularidad o no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, que el señor Peralta, por un lado, y por otro lado se habla de Roberto Rodríguez Marchena, lo digo con nombre y apellido porque eso es lo que se dice, ellos manipulan esas encuestas. Pero se ha vuelto ya tan... O sea, ellos intervienen en todas, a veces en absurdas encuestas, de cosas que tú dices, no, pero es que es imposible que esto gane. Entonces, como quiera, gana. ¿Cree usted que la ley de partidos va a pasar en esta legislatura? O sea, una serie de cosas que usted dice, no, pero ¿qué es esto? Entonces, llegan a cualquierizar las cosas, los temas. Y con el tema de las encuestas, intervienen en temas que a veces ellos no deberían de intervenir y por eso se vuelven tan evidentes. Entonces, ¿qué es lo que se especula? Justamente eso, y sabemos muy bien cómo funcionan los robots para manejar el tema, ¿verdad? De intervenir, de tuitear, de todo. Sabemos muy bien los mecanismos que existen para esto. Entonces, cuando ya hay tanta manipulación, cuando ya se interviene hasta en lo más banal, en cosas triviales, óigame, claro que la gente, todo el mundo va a saber que sí, que ciertamente hay un truco con el tema. Entonces hasta ahí no se puede llegar porque llega el momento entonces en que nadie le cree. Es como el tema del lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. El día que el lobo llegue, usted lo podrá vociferar, coger uno de estas cosas, ¿cómo es que se llaman? Y decirlo a voz alta y nadie le va a hacer caso, nadie le va a creer, porque usted relajó tanto con el tema de que ahí viene el lobo y ahí viene el lobo, que cuando llegó el lobo de verdad, nadie le creyó. Esas son las cosas que suceden, Julio. Sí, diferentes razones, Lindsay, para que la popularidad del presidente evidentemente no esté en un 63%. Mira, el presidente ha tenido problemas con el financiamiento de la planta de Punta Catalina. Y se había establecido que el Banco de Desarrollo, el BNDES de Brasil, iba a seguir aportando recursos. Y sin embargo, no lo ha hecho. Lo que ha obligado al gobierno a que toda su capacidad de endeudamiento y de disponibilidad de recursos tenga que destinarlo para hacer avanzar a Punta Catalina. Y eso ha provocado que obras tan importantes como la circunvalación de Asua tengan 2 años, Lindsay, paralizadas. La carretera Barahona-Pedernal está totalmente paralizada. ¿Tú crees que es verdad que el presidente o que el gobierno hizo la carretera norte-sur por San José de Ocoa? No, Lindsay, el gobierno hizo 28 kilómetros de Juan Adrián a Rancho Arriba, pero tiene paralizada la carretera de Rancho Arriba a San José de Ocoa. Y toda la parálisis durante más de 2 años, la imposibilidad de comenzar la circunvalación de Baní, todo eso le genera al presidente de la República un descontento en esa población. Y si a eso tú le sumas que evidentemente el Banco Central tuvo que adoptar política monetaria de carácter expansiva, porque había una desaceleración de la economía, tú no puedes presumir que en un contexto donde hay obra paralizada por la incapacidad que tiene el gobierno o por la obligación que tiene de disponer de esos recursos para terminar una sola obra, y que en un contexto de desaceleración de la economía, la popularidad del presidente de la República va a estar alta. No, señor José Ramón Peralta, no estén manipulando, no estén incidiendo para privar a la ciudadanía de mediciones, reitero, de carácter científica, que pueden servir como instrumento de trabajo político, de inversión pública, que más que perjudicar, lo que hacen es favorecer al gobierno y a la sociedad en sentido general.
Yo realmente no sé si es cierto, si no es cierto. Yo lo dejo ahí en el medio. Ahora, yo pienso que con esos temas hay que tener mucho cuidado. Simplemente tener mucho cuidado. El megáfono, es que el megáfono. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora. ¿Para qué es que se va a venir a hablar de popularidad o no del presidente Medina? ¿Por qué tocar ese tema? ¿Y por qué tienen que ser ellos quienes lo toquen? Déjenle el tema a la oposición. No debería ser la oposición la que, y si no lo hace, problema de ellos. Pero usted no tiene que estar diciendo o hablando en estos momentos que faltan tantos años para el 20, hablar de que si Danilo es popular o no. Es más, yo no creo que al presidente Medina le importe un rábano eso, porque el presidente Medina, que es un político de verdad, sabe muy bien que los políticos y muchas veces aquellos que están ya en el poder tienen muchas veces que tomar decisiones que son impopulares incluso, que son impopulares y que cuando salen a medir se ve, se nota, pero se toman las decisiones y punto. Yo recuerdo cuando Leonel Fernández presentó a la sociedad dominicana el proyecto del Metro de Santo Domingo y le cayeron encima un grupo, entre ellos Osiris de León, Osiris dijo que se iba a derrumbar el metro. Y por ahí empezó Uchi, un grupo de gente, a decir cuántas cosas del Metro de Santo Domingo. ¿Y qué pasó? El presidente Fernández sabía que eso era un proyecto que iba a contribuir con el desarrollo y la transformación del sistema de transporte de la República Dominicana. Sabía que esa era la vía expedita y que él como mandatario se le había puesto ahí para que tomara decisiones y tomara acciones. No era para que estuviera ahí sentado en una silla a ver qué le gusta a la gente y qué no. Muchas veces la mayoría no tenemos razón en un tema. Y a él se le puso ahí, el pueblo lo seleccionó como presidente de la República para que accionara. Entonces, ¿cuál es el tema con que si sí o si no? Que si es un chin más popular o un poco menos popular. Entonces, viene la poca credibilidad de parte de la población, vienen las interrogantes, y se empieza a sembrar una serie de dudas y de molestias y de ruidos que al final usted dice, pero ¿por qué provocar este tipo de ruidos o situaciones? Ahí está otra vez Punta Catalina. El grupo de los verdes ahora está pidiendo que saquen a Odebrecht de nuevo de la República Dominicana y se fueron allá, al mismo Punta Catalina se fueron, para provocar todo lo que provocaron, porque son tremendos también, pero bueno, ellos están en su derecho, siempre y cuando no vayan a hacer daño a la propiedad ni a nada. Pueden quejarse y pueden marchar todo lo que quieran marchar. Mira, tenemos que irnos a una pausa, Julio. Tenemos que hablar de ley de partidos y otros temas que están por ahí, pero lo vamos a conversar con Franchi. Francisco Méndez va a hablar con nosotros tras una breve pausa comercial. Acer está contigo en cada momento con los mejores canales.